¿Ya tiene su cafecito? Ay, que no hay como estudiar la palabra con un buen cafecito. Oye, parece comercial, ¿verdad? Deberían de pagarme por hacer estos comerciales. No, es la onda. El café es la onda. Pues, estamos estudiando el libro, la carta de Juan. Estamos en el capítulo 4. ¿Qué tal ha estado, Juan? Ha estado denso, ¿verdad? Ha estado duro, ha estado precioso, ha estado sustancioso. Y fíjate que en esta primera carta de Juan hay un versículo muy importante que debemos de entender, disfrutar y crecer en él. Es decir, el miedo es un tema que a todo ser humano nos pega. Todos hemos sentido miedo, todos hemos experimentado el miedo de diferente índole. Algunos tienen miedo a la economía, otros miedo a la violencia, otros miedo al rechazo, otros miedo a todo eso y más. Y a través del miedo muchos agarran como muletas para poder librar el miedo, ¿no? Algunos hacen algunas cosas, como por ejemplo, hay algunas sectas o religiones que andan promoviendo cosas que tú compres y para que con eso te protejas, ¿no? Y tú pagues para que te protejan. Y siempre el miedo es lo que mueve a hacer cosas que a Dios no le agrada. El día de hoy yo quiero que tú entiendas cómo se te puede ir el miedo, cómo se va a ir el miedo, pero para poder entender precisamente el miedo no es el problema, el miedo es el síntoma, pero el problema real lo vamos a estudiar hoy. Cuando tú entiendes la raíz del miedo y por qué viene el miedo y por qué uno experimenta el miedo, el día de hoy quiero que salgamos por esa puerta con esa convicción de cómo ser una vacuna contra el miedo al rechazo, el miedo a los problemas económicos, el miedo a tantas cosas, ¿no? Inclusive a la burla. Por ejemplo, yo, que mi carrera y mi profesión es en el medio artístico, el medio artístico vive de la aceptación de la gente. O sea, tú no puedes ser cantante si la gente no te acepta, tú no puedes ser actor si el productor o la gente no te acepta. Entonces, yo como actor siempre buscaba la aceptación de la gente, ¿no? El aplauso en el teatro, ¿no? Si no te aplauden, no reconocen tu trabajo, te sientes fatal. Como cantante también, es decir, siempre andas buscando la aceptación, ¿no? En un concierto, en algún lugar, alguien te tiene que alimentar y como por ahí dicen, no, mientras ustedes sigan aplaudiendo, yo seguiré cantando. Pero ¿sabes qué? Pues, a final de cuentas, te das cuenta de que eso no llena. Acaba los aplausos, se apagan las luces, se acaba el evento, regresas a tu casa y llegas a un lugar solo, vacío, y no tiene sentido. Pero una necesidad de los artistas, y no solo los artistas, de todos lados, ¿no? Los niños, los jóvenes, cuando trabajas con jóvenes, te das cuenta que los jóvenes andan buscando aceptación. Y tristemente llegan a hacer, o hacemos cada burrada por buscar la aceptación de la gente. ¿Tú te acuerdas, por supuesto, hace poquitos años cuando eras muy joven, cuando eras adolescente, todo lo que llegamos a hacer con tal de ser aceptados en algún grupito? A mí no me gustaba fumar y acabé fumando. Y odiaba fumar, lo odiaba así, decía, ¿cómo les puede gustar esto, no? Pero hacía como que no, pues todo está bien. O sea, y no sabes, o sea, el aroma, la boca toda amarga, la ropa toda apestosa. Y ya sabes, ¿no? Me generó una bronca con mi mamá enorme, ¿no? Porque mi mamá decía, ¿fumaste? Claro que no. A ver, sóplame. O sea, siempre te ocasiona problemas. Pero yo tenía que fumar para estar en la pandilla, you know what I mean. Y también, yo siempre fui muy estudioso y esta pandilla se iba de pinta, ¿no? Entonces, pues para formar parte de la pandilla, pues tenía que irme de pinta yo también. Entonces yo me iba de pinta y me ocasionaba un chorro de broncas en la escuela, con mi mamá, en mi casa, en todos lados, ¿no? Pero haces muchas cosas con tal de sentirte aceptado, porque el miedo al rechazo es enorme. ¿Qué pasa cuando conoces a Jesucristo? Cuando conoces a Dios, el miedo se va. Cuando conoces a Dios, literalmente pasan muchas cosas en tu vida. Yo como artista andaba buscando la aceptación de la gente. De repente cuando conozco a Cristo, mis conciertos cambiaron radicalmente y empecé a dar conciertos cantándole a Dios en lugares donde no quieren escuchar de Dios. Por ejemplo, en el CCH, ¿no? Un CCH en el DF, no sé en qué zona porque estaba bien heavy,
Todavía fuera el del Pedregal, o sea, el CCH pero no, era un CCH, no, estaba recóndito, no sé dónde estaba y estaba súper heavy el ambiente y nos dijeron, por favor, vayan y lleven la palabra de Dios a estos chavos, porque hay mucho suicidio, hay muchas adicciones, hay muchos embarazos, hay mucha violencia, pandillerismo y todo, y tienen que conocer la palabra. Entonces juntaron a todos los chavos en un auditorio del CCH y nos invitaron nosotros a una banda que yo tenía para dar conciertos de evangelismo. Y fuimos a cantar alabanzas y a compartirles del amor de Jesucristo. Pues ya te imaginarás cómo se puso eso, porque no los dejaban salir los profes, ¿no? Ahora escuchan porque escuchan. Entonces, ahí es donde dices, ¿sabes qué? ¿Cómo cambia Dios las cosas? Dios cambia radicalmente las cosas. ¿Y sabes por qué? Porque tú ya no estás ahí para que te acepten, ya no estás ahí para que te aplaudan o para que te reconozcan. Pues no. Literalmente estás ahí para que te ofendan, para que se burlen de ti, para que te griten, para que te avienten cosas, pero tú vas a ir a predicar el evangelio. Y fue algo bien chido, porque se puso bien heavy la cosa. O sea, nos aventaban cosas, nos gritaban de, ya sabes, ¿no? O sea, nos recordaban a toda la familia. Todo el álbum se lo echaron, todo el álbum familiar. Y se burlaban, se reían y todo. Y nosotros seguíamos cantando y compartiendo y hablando y dando el mensaje a los chavos. Y hasta que una de las chavitas del coro estaba chiquita, está Bere, y siempre bien tranquilita, bien dulce, así toda calladita, ¿no? Hasta que en pleno concierto se pasó al frente, me dice, Huguito, ¿me prestas el micrófono? Le digo, sí, o sea, se me hizo algo raro. Y que se la suelta. ¿Saben qué, chavos? Venimos aquí. Yo nada más le vi la cara de los chavos así. Pero o sea, se las cantó directa y chido. Fue algo padrísimo ese concierto, porque aunque empezó muy agresivo, muy violento, con burlas, aventándonos cosas, ¿sabes algo cómo terminó? Que muchos de los chavos que se estaban burlando acabaron al frente llorando, entregándole su vida a Cristo. Y acabamos abrazados con ellos y orando. O sea, eso solo Dios lo puede hacer. Que ya no le tienes miedo a la burla, ya no le tienes miedo al rechazo, ya no le tienes miedo a muchas cosas. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cómo es que hay este proceso? Hoy lo vamos a estudiar a través de las Escrituras. Las Escrituras nos enseñan cuál es la raíz del miedo, de dónde viene el miedo, pero también cómo vencer el miedo. Y tú tal vez vamos a estar estudiando a lo largo de esta mañana varios pasajes que vas a decir, ¿y eso qué tiene que ver con el miedo? Tiene todo que ver, porque no voy a atacar la punta del iceberg, sino vamos a atacar la raíz. Y empezando, primera de Juan capítulo 4, versículo 16, el domingo pasado estudiamos el versículo 16 y 17 y dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Este es el fundamento. Número uno, tienes que conocer el amor de Dios hacia nuestras vidas. Tienes que conocer el amor de Dios a tu vida y creerlo. Este es el fundamento. Conoce y después cree, abrázalo, que nadie te lo robe. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Número uno, que estudiamos el domingo pasado, conoce el amor de Dios. Número dos, cree en el amor de Dios para tu vida, para ti. Eso es algo fundamental. Primera de Juan, ahora sí, capítulo 4, versículos 17 y 18. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Se acuerdan que vimos la palabra perfeccionado, que es la palabra completo? Que se ha completado, que ha llegado a la meta el amor de Dios a nuestras vidas. Para que tengamos confianza en el día del juicio, como lo vimos el domingo pasado. Sabes que sí va a haber un día del juicio, pero ¿cuál es nuestra confianza? Que nuestro abogado va a ser el juez. El juez que va a juzgar a todas las naciones, a todas las religiones, a todas las filosofías. Ese juez es mi abogado. Es aquel que dio su vida por mí en esa cruz. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Es decir, Él es nuestro abogado y Él es el juez. Por lo tanto, si el juez es mi abogado, puedo estar confiado. ¿Por qué? Porque yo creo, conozco y creo que Él me ama y que Él fue a esa cruz para cargar todo mi pecado y darme vida eterna y perdón de mis pecados. Por lo tanto, puedo tener confianza en el día del juicio, porque yo ya fui juzgado en esa cruz. Lo dice, como Él es, así somos nosotros en este mundo.
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vamos a analizar el primer versículo, el versículo 17. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Número 1, algo muy claro: familia preciosa, amigos, como Él es. No dice como Él fue, como Él es, nosotros somos. Como Él es, nosotros somos. ¿Quién es el que debe de imitar a quién? Nosotros a Él. ¿Quién es el que debe seguir a quién? Nosotros a Él. Es decir, Dios no va a cambiar. Él es. Dios no tiene por qué amoldarse a nuestras leyes. Nosotros tenemos que amoldarnos a sus leyes. Nosotros tenemos que cambiar y seguirlo a Él. ¿Quién se debe de parecer a quién? Nosotros a Él. Y esto es algo fundamental. Vamos a empezar por el Él es. Dice, como Él es, nosotros somos. Tenemos que entender que Dios es inmutable. Es decir, la inmutabilidad de Dios significa que Él no cambia, que Él permanece, que Él no cambia. Escúchalo bien, Dios no cambia. Es el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Has escuchado esa famosa frase que dice que Dios, que pareciera que son dos dioses diferentes, que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el juicio de Dios sobre el pecado es directo y como va, ¿no? Y en el Nuevo Testamento pues es amor, es misericordia, ¿no? Jesús ahí intercediendo por todos, y dices, es que es muy diferente Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo. No, es el mismo Dios, el mismo Dios. La gran diferencia, ¿quién la hace? Jesucristo, aquel Cordero que es sacrificado por nuestros pecados, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que intercede por nosotros. La gran diferencia es Cristo físicamente en la tierra. Es la única diferencia. Pero el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Él es inmutable, Él no cambia. Y por ejemplo en Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ese versículo que me enseña la eternidad de Jesucristo. En Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa revelación. ¿Revelación de qué? Si tú has leído Apocalipsis, Apocalipsis es un libro que habla de los últimos tiempos, de acontecimientos donde el anticristo surge, el falso profeta también, donde la ira de Dios es derramada sobre la tierra, donde el juicio de Dios viene sobre la tierra, sobre Satanás, sobre el anticristo, sobre el falso profeta, sobre las naciones. Es el juicio de Dios. Entonces, ¿la revelación de qué? ¿De los últimos tiempos? No. Apocalipsis capítulo 1 habla precisamente la revelación de ¿quién? De Jesucristo. Eso es Apocalipsis. Apocalipsis es literalmente un libro que revela quién es Jesucristo. Ya no como el Cordero, sino como el león de la tribu de Judá, como el único Hijo de Dios, el Todopoderoso, que viene a juzgar y a poner orden en este mundo. El libro de Apocalipsis revela la autoridad, el señorío y el poderío de Jesucristo. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jesucristo. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor. Principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué nos habla? Apocalipsis, Hebreos, el Evangelio de Juan, Daniel, Génesis, Deuteronomio. ¿Qué nos habla toda la Biblia? De la autoridad, de la eternidad, del poderío de Jesucristo. Él es eterno. Él es. No es Él fue, no es Él será, sino Él es.
es un presente continuo con Él. Él está fuera del cronos, del tiempo humano. Él es eterno. Él fue el que creó los cielos y la tierra según Juan capítulo 1, según Hebreos capítulo 1, según Génesis capítulo 1, 26. Él es el creador. Y para empezar, dice precisamente el apóstol Juan en su carta, Él es. Él es. Y así como Él es, ¿nosotros qué? Nosotros tenemos que ser como Él. Es decir, tú y yo somos temporales. Es decir, aquí en esta tierra. Las leyes del hombre son temporales. Porque las leyes del hombre van a cambiar, y van a cambiar, y van a cambiar. Toda la obra del hombre aquí en la tierra es temporal. Yo voy a ser pastor temporalmente. Yo voy a ser papá temporalmente. Voy a ser esposo temporalmente. Soy cantante temporalmente, soy actor temporalmente, vendo tortas temporalmente. Es decir, todo lo que yo haga y todo lo que tú y yo hacemos aquí en la tierra es temporal. El eterno es Él. Él es eterno y Él nos lleva a su eternidad cuando creemos en Él. Dice, Dios no cambia. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Él es, y como Él es, nosotros tenemos que ser. Por lo tanto, nosotros somos los que tenemos que amoldarnos a Él y no Él a nosotros. Dios no va a autorizar nunca, aunque todo el mundo se ponga de acuerdo, aunque todos digamos sí a la unión entre los del mismo sexo, el matrimonio del mismo sexo, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a decir que sí, Dios no va a cambiar. Y Él va a decir siempre no. Aunque digamos sí al aborto, Dios no va a cambiar. Y va a decir no. Él no cambia. Aunque el ser humano, aunque los reyes, aunque los gobernantes, aunque sea quien sea, que quiera dictar una ley humana para los humanos, Dios estableció una ley eterna. Y esa no cambia. Esa nunca va a cambiar. Dios no cambia. Y como Él es, nosotros tenemos que ser. Nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Nosotros tenemos que alinearnos a su voluntad. Nosotros tenemos que obedecer sus preceptos y no esperar a que Dios autorice nuestros preceptos. No pensar que Dios va a apoyarnos en nuestras leyes. Romanos capítulo 12 nos enseña el apóstol Pablo en versículo 2, no se conforméis, no se amolden a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te la voy a poner al revés. ¿Te gustaría comprobar cuál es la buena voluntad de Dios en tu vida, que es agradable y que es perfecta? ¿Te gustaría conocer la buena voluntad de Dios en tu vida, agradable y perfecta? Te voy a dar la clave para que puedas deleitarte y conocer la buena voluntad de Dios en tu vida. Renueva tu entendimiento. No te amoldes a este mundo. No porque 40 millones de moscas digan que la caca es buena, la caca es buena. No porque todas las masas y digan esto es lo correcto, no por eso es lo correcto. Tú y yo tenemos que amoldarnos a lo que Él dice, no esperar a que Él se amolde a lo que nosotros decimos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios capítulo 2 habla también de una transformación. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, ¿cuándo? En otro tiempo. Es parte de nuestro pasado, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, todos nosotros estamos en la misma canasta. Todos nosotros tenemos un pasado. Todos nosotros tenemos un pasado del cual muchos de nosotros nos avergonzamos. Adicto a la pornografía, soberbio, orgulloso, rebelde y fornicario
y puedo hacer una lista aquí de todo lo que era mi pasado, de lo cual Dios me agarró, me rescató y me cambió. Lo que Dios hace en nuestras vidas precisamente es eso, un cambio radical en nuestras vidas, al cual tenemos que entender que como Él es, nosotros tenemos que ser. Nosotros somos los que tenemos que cambiar, no Él debe de cambiar. Él es eterno, Él permanece, Él no cambia. Pero nosotros somos los que tenemos que cambiar, nosotros. Y precisamente Dios hace esta transformación en nuestras vidas, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Sabes qué tiene de malo la pornografía? No tiene absolutamente nada de malo. No, ¿a quién le haces daño? No le haces daño a nadie a través de la pornografía. No lastimas a nadie, no ofendes a nadie, porque es algo muy personal. No tiene nadie que enterarse. Pero Dios sí se entera. Y sí me hace daño a mí, porque mi mente se corrompe. Y tu forma de ver a las mujeres cambia radicalmente. Y tu mente se destruye. Y te destruye la imagen de algo tan hermoso que Dios creó como es el sexo. El sexo es algo maravilloso que Dios creó para el deleite dentro del matrimonio. Pero este mundo nos dice no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Y Dios viene y dice, sí, ven a la libertad. Ven a la comunión conmigo. Y Dios va a odiar todo lo que te aleje de Él, porque Él te ama. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿sabes cuál fue la primera predicación de Jesucristo? Arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la palabra arrepentimiento es la palabra metanoeo. De ahí viene la palabra metamorfosis, un cambio, una transformación. Metanoeo es la palabra arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentirse? Cambiar radicalmente. Si yo voy caminando hacia allá y me arrepiento, ¿qué es lo que debo de hacer? Cambio completamente de dirección. Eso es arrepentimiento. Cuando yo voy caminando hacia allá y me siento mal, me pongo triste, me deprimo, ya volví a caer, sí, lo volví a hacer, pero se vuelve a presentar una oportunidad y lo vuelvo a hacer, eso no es arrepentimiento. ¿Sabes qué es eso? Remordimiento nada más. Y el remordimiento te lleva a la muerte. El arrepentimiento te lleva a la vida. El remordimiento, sigues esclavo de lo mismo. Ay, te sientes mal porque agarraste la jarra ayer y dices, no, ya no. Pero te hablan los cuates, sí, ahí estoy a las 8. No es arrepentimiento, es remordimiento. Lo que Dios quiere en nuestras vidas es un cambio. Lo que Dios produce en nuestras vidas es un cambio, porque el cambio a final de cuentas viene gracias a que Él derramó su espíritu en nosotros y nos ayuda a tener ese cambio. Él es el que nos da ese poder sobrenatural para arrepentirnos. Pero también nosotros tenemos que ser, ahora sí, obedientes y creer que Él puede hacer ese cambio. Yo no creo que yo pueda cambiar. Es más, yo sé que yo no puedo cambiar. Pero ¿sabes cuál es la gran diferencia? Pero yo sé que así como yo sé que no puedo cambiar, yo sé que Dios sí me puede cambiar. La esperanza está no en que digas, pues yo creo que no va a cambiar las cosas. La esperanza está en decir, yo creo que Dios puede cambiar las cosas. Esa es una gran diferencia. Primera de Corintios capítulo 6 habla precisamente de una transformación también. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, no erréis. Ni los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios no cambia. Y esta ley va a seguir vigente hasta el día que tú mueras y estés en su presencia.
esta ley es la que nos va a regir. Pero el versículo 11 me encanta. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto éramos muchos de nosotros. Tal vez esta lista que acabas de leer en 1 Corintios capítulo 6, tú estabas ahí. Y el día de hoy le puedes decir: Señor, gracias porque me sacaste de ahí. Y esto era yo. Esto era yo. Esto es lo que yo soy sin ti. Sin ti, Señor, soy esto y más: soberbio, orgulloso, rencoroso, egoísta. Esto y más soy sin ti, Señor. Pero tú viniste a mi vida, cambiaste radicalmente mi vida, me sacaste de donde estaba del lodo y me diste un lugar en tu mesa. ¿Te fijas? Dios es el que hace el cambio en nosotros, si lo dejamos. Ahora la pregunta del $1,000,000. ¿Esto éramos o esto es lo que todavía eres? Si todavía estás en esta lista, hay buenas noticias para ti. Dios te ama y envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos nuestros pecados para darte una nueva vida en Él, para darte libertad. Él vino para dar libertad a los cautivos, darnos una nueva vida y perdón de pecados. Si tú todavía estás en esa lista, conoce y cree que el Hijo de Dios vino a la tierra a dar su vida por ti, para perdonarte, para limpiarte y para transformar tu vida y cambiarte. Conoce de Él. ¿De quién somos hijos? No lo dicen mis palabras. Yo puedo decir: no, yo soy hijo de Dios. No, pues yo soy hijo de Dios y yo soy hijo de Dios. Pero mis palabras no significan nada. Mis hechos son los que dicen de quién soy hijo. ¿Qué dicen mis hechos? En 1 de Juan, en el capítulo 8, podemos llamarle un self-text. Ay, sí. Oh, sorry, what was first? Tupperware and Kentucky Fried Chicken. Ay, sí. ¿Qué significa esto? Puedes hacerte un autoexamen, una autoconfrontación. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás tú el día de hoy? Y lo padre es que saliendo por esa puerta tengas la convicción de que le perteneces a Dios y que has sido perdonado o perdonada y que puedes salir por esa puerta terminando esta reunión con una nueva vida para ti. Dice Juan en el capítulo 8, nuestro Señor Jesucristo, el versículo 38: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aquí hay dos papás de los cuales Jesucristo está hablando. Vamos a ver quiénes son esos dos papás. Sois de vuestro padre el diablo, tómala. Ay, Señor, qué fanático eres. Jesús, qué poco amor, qué poco amor. ¿Cómo le dices eso a los sacerdotes judíos? Son sacerdotes, son los fariseos, más fariseos que fariseos. Pero ¿cómo les dices eso, Jesús, a los sacerdotes que sirven en el templo, que estudian las escrituras, que predican las escrituras? ¿Cómo les dices a los sacerdotes judíos que son hijos del diablo? ¿Cómo? Qué poco amor, Jesús. Debes de tener, ¿cómo le llaman el día de hoy? Está tolerancia y podemos hacer una lista, ¿no? Y Jesús se la soltó directa, dijo: sois de vuestro padre el diablo. Respondieron y dijeron: nuestro padre es Abraham. Ahora ya te metieron al ruedo, hijo. Dice: no, yo estoy casado y nada más tengo 2 hijas. Así. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Es decir, hijo de tigre pintito. Nuestras obras dicen de quiénes somos hijos. Pero ahora procuráis matarme a mí, dice Jesús. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham
Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Todo mundo creemos que somos hijos de Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Es decir, que si vuestro padre es Dios, ¿amaríamos a quién? A Jesucristo. Y todos aquellos que rechazan se burlan, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Esto es clave también. Cómo muchas veces la gente ni cree en Jesucristo, ni quiere conocer de Él, no escucha su palabra, ni entiende lo que Jesús dice. No le pertenecen a Dios, porque Jesucristo de Dios ha salido. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y el padre de mentira. Una persona mentirosa, ¿a quién escucha? ¿A quién obedece? La mentira es algo abominable. Sin embargo, como sociedad lo hacemos tolerable, porque fue una mentira piadosa, porque fue una mentira color fuchsia. Ay, sí. Luego hay de colores, no entiendo eso, pero la mentira es mentira. ¿Y cómo se le dice a alguien que dice mentiras? Es un mentiroso. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquí claramente nos enseña algo la palabra. Los que son hijos del diablo y los que son hijos de Dios. ¿Y quién dice eso? Un fanático religioso en una iglesia en Cinépolis. Nel, yo no escribí la Biblia. El que lo está diciendo es Jesucristo en su palabra. Y Jesucristo mismo hace la separación. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Y si eres hijo de Dios, vas a aceptar a Jesucristo porque Él vino de Dios. Y vas a creer en Él porque Él vino de Dios, y vas a conocer su palabra. ¿De quiénes somos hijos? Escuchamos, creemos, obedecemos. Juan 5:24, de cierto digo, dice Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Tiene vida eterna el que cree en mi palabra y cree en aquel que me envió. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha habido una transformación en su vida. Ha habido una transformación, lo que antes era y lo que ahora es en Jesucristo. El que oye su palabra y cree. El que oye y cree. Y el día de hoy tú estás oyendo. Y Dios está aquí. Cree en su palabra. Cree en su palabra. Hebreos capítulo 11, hay ejemplos maravillosos. Es el salón de la fama de la fe, como le llaman. De hijos de Dios. De verdaderos hijos de Dios, y hay características en ellos. Por ejemplo, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Le creyó a Dios y se puso a chambear. Si tú le crees a Dios, te pones a chambear. Si tú no le crees a Dios, te sientas en tus laureles. Y más adelante, el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Obedeció. Cuando alguien escucha la voz de Dios, cuando alguien la escucha, tienes dos decisiones, una decisión que tomar: o le crees o no le crees, o lo aceptas o lo rechazas. Y cuando lo aceptas, vienes a una nueva vida. Y cuando lo aceptas y lo crees, lleva implícito algo. Hay un examen para saber si crees o no crees. ¿Sabes cuál es ese examen? La obediencia. Porque si le crees, lo obedeces. Si no le crees, no lo obedeces.
Y todo lo que la palabra diga y todo lo que tú leas aquí dices, pues está chido, tomo esto, pero esto no. Y salió de su parentela, Abraham, sin saber a dónde iba. Se salió de su comodidad, Abraham. Cuando Dios le dijo, salte, que te voy a dar una tierra. Te voy a dar herencia, salte de tu parentela. ¿A dónde, Señor? Oye, y Señor, ¿y a dónde voy va a haber Costco? Y Señor, ¿a dónde me vas a enviar? ¿Hay buenas universidades para mis hijos? Pues ni tengo, ¿verdad? No, tú no me preocupa de eso. Señor, ¿y a dónde voy, te fijas? No sabía ni a dónde iba, pero sin embargo Dios le dijo, salte de tu comodidad, da el paso y escucha mi voz y sigue mi voz, porque yo te voy a llevar a un lugar. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Obedeció a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Sara? Le creyó a Dios, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le pidió a su hijo Isaac? Lo obedeció, sabiendo que Él es poderoso para devolverle a su hijo, porque ya le había prometido algo. Le creyó a Dios. Ahora regresamos al punto. ¿Y eso qué tiene que ver con el miedo y el temor? ¿Que no el título era el temor? Tiene todo que ver con el temor. Todo. ¿Sabes cuál es la raíz del miedo? ¿Sabes cuál es la raíz del temor? ¿Sabes cuándo fue la primera vez que apareció la palabra temor y miedo en la historia de la humanidad? Génesis capítulo 3. Cuando el hombre se apartó de la comunión con Dios, cuando el hombre desobedeció a Dios, cuando el hombre le dio la espalda a Dios. Génesis capítulo 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y se lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y respondiendo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Es la primera vez que aparece el miedo. ¿Sabes cuál es la raíz del miedo? La falta de comunión con Dios, el pecado, el estar apartados de Dios. Porque sabes que cuando tú estás caminando con Dios, tienes seguridad sobrenatural. No tienes miedo. El miedo es simplemente el síntoma de que estás fuera de la comunión con Dios. Y sobre el miedo Jesús dice algo. ¿Saben qué? No tengan miedo. Aquellos, por ejemplo en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Quién es aquel que puede matar al cuerpo y al alma en el infierno? ¿Quién es? Dios. ¿Quién tiene toda autoridad? Dios. No le tengas miedo a un secuestrador, un asesino, tenle miedo a Dios. Pero a Dios no le tenemos miedo, no le tenemos una reverencia, un temor reverencial. Vivimos nuestras vidas como nosotros queremos. Y Dios es el creador del universo. Y Jesucristo dice, ¿sabes qué? Si vas a tener algún temor, teme de apartarte de Dios. Teme de ofender a Dios. Teme de alejarte de Él. No le tengas miedo al hombre. Pero cuando tú, número 1, conoces. Número 2, ¿qué? Crees. Primero conoces, luego crees en Él. ¿Sabes qué? El temor sale porque crees y conoces que Dios te ama y que aunque tú y yo somos pecadores, porque todos somos pecadores, Dios puede transformar tu vida. Y aunque tú dices, es que yo no puedo cambiar, y yo no puedo cambiar, tienes toda la razón, pero Dios sí nos puede cambiar. La esperanza no está puesta en nosotros. Es como un Lázaro, ¿no? Lázaro tenía 4 días de muerto. ¿Qué le hubiera dicho un motivador? Lázaro, tú puedes, porque la fuerza está en ti, Lázaro.
Simón, hijo, lleva 4 días muerto. Cuando Jesús encontró un paralítico y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. No le estaba diciendo: échale ganas, tú puedes. El paralítico le hubiera dicho: Señor, tú sabes que no puedo. Tú sabes que estoy paralítico, tú sabes que no puedo levantarme, Señor, yo estoy aquí años, llevo años. El paralítico de Betesda tenía 38 años. 38 años. ¿Cómo me voy a levantar? ¿Tú crees que no lo he intentado? ¿Tú crees que no anhelo? Pero cuando Jesucristo dijo: levántate, no le está diciendo échale ganas, está diciendo: en mi nombre y por mi poder te vas a levantar y vas a ser libre. Y cuando Jesús se paró enfrente de la tumba de Lázaro, dijo: Lázaro, sal fuera. No porque Lázaro pudiera, sino porque el creador de vida, el dador de vida, el todopoderoso, el eterno, y en el poder de él y por la fe en él, Lázaro salió. Este paralítico se levantó, los ciegos vieron, los cojos brincaron, y este que andaba inmerso en el lodo, Dios me rescató. La esperanza no está puesta en mí. Tu esperanza no está puesta en ti. Nuestra esperanza debe estar puesta en que Él sí puede. Él sí puede cambiar tu historia. Él sí puede cambiar nuestro carácter. Él sí puede cambiar, liberarnos de nuestras adicciones. Él sí puede controlar nuestra boca. Él sí puede controlar y alejarnos de las tentaciones, fortalecernos en medio de la tormenta. Él sí puede. Y esa es la gran diferencia. Todos hemos pecado. Todos nos hemos desviado. Todos hemos fallado. Pero Dios, que es grande y rico en misericordia, envió a su Hijo a morir en esa cruz para que Él pagara todo nuestro pecado. Murió y resucitó al tercer día. Y después de resucitado nos dio su Espíritu Santo, el mismo Espíritu poderoso que levantó a Lázaro de entre los muertos, el mismo Espíritu poderoso que le dio vista a los ciegos, el mismo Espíritu Santo que levantó al cojo, el mismo Espíritu Santo que transformó mi vida, el mismo Espíritu Santo que el día de hoy está aquí, dispuesto para todo aquel que le abre su corazón y que le pide un cambio. El mismo Espíritu Santo. Entonces, cuando conoces lo que Jesús hizo por ti, el Padre hizo por ti y el Espíritu Santo puede hacer en tu vida y lo crees, ¿sabes qué? Viene una vida nueva para ti. Y ahora sí, ¿cuál miedo? Porque el miedo es estar apartado de Dios. Entonces yo sí tengo miedo. Pero cuando estás en Cristo, no tengo miedo. Aún te pueden asaltar y estás orando por esta persona y diciéndole: déjame orar por ti. Pero te estoy asaltando, dame tu cartera. Pues no me cambies de tema, dije que voy a orar por ti. Así. Dios te da fuerza sobrenatural. Dios es nuestra fuerza. Dios es nuestro valor. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si el creador del universo te ama a tal grado que entregó a su único hijo, ¿quién contra ti? Romanos capítulo 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No por mí, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,
ni autoridades o potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de Él. Nada nos puede separar de Él. Nada nos puede separar de Él. No hay pecado que la sangre de Cristo no perdone. No hay pecado que la sangre de Cristo no perdone. No lo hay, no existe. No hay vida tan hundida que el Espíritu Santo no tenga el poder para restaurar, levantar y dar una nueva vida. Por eso cuando leíamos toda la lista de pecados, dice: esto erais, porque ahora el Espíritu Santo está aquí para ti. Porque el Cordero ya fue sacrificado en esa cruz. Porque tus pecados ya fueron perdonados en esa cruz. Créelo, créelo. Que el Padre ya entregó a su Hijo. Que la cárcel ya fue abierta. Que tu deuda ya fue pagada. Ahora sal por esa puerta. Sal por esa cárcel, de esa cárcel. Y vive tu vida en Cristo Jesús. Como nuevo. Como una persona nueva, renovada. ¿Vas a fallar? Bienvenido al club. Pero hay perdón para nosotros. Hay vida eterna para nosotros. Y Dios nos capacita. Él es el que nos libera. Y ahora sí, vamos a leer 1 de Juan capítulo 4. En el amor de Dios, cuando conoces el amor de Dios a tu vida, ¿sabes qué? No hay temor, porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, para darnos una nueva vida. En Él nos ha dado todas las cosas. Por lo tanto, no tengo temor. Y si me llegan a secuestrar, voy a estar orando por los secuestradores. Les voy a estar predicando de Jesucristo. Y si me dicen que tengo cáncer y que me queda poco tiempo de vida, digo: ya tengo en mi agenda la cita con el patrón, con el jefe, y voy a estar en su preciosa presencia. ¿A qué le vamos a tener temor? Si el Señor está con nosotros, si Él te ama, Él es el eterno. Pero algo muy importante: arrepiéntete, cambia de dirección, cree, renuncia a todo lo que te aleja de Dios, renuncia a todo lo que te ha alejado de Dios, renuncia a tu pecado y arranca una nueva vida con Él. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, no ha conocido el amor. Pero cuando conoces el amor de tu Creador, del Padre enviando a su Hijo para perdón de nuestros pecados, ¿sabes qué? Tienes paz, tienes vida eterna, tienes perdón de pecados. Y la muerte es un paso a la eternidad. La muerte es una puerta hacia una vida mejor, hacia conocer rostro a rostro al Creador del universo. Y los peligros son oportunidades para predicarle a aquellos que están en tinieblas. Y los problemas económicos son una oportunidad para bajar la panza. No hay temor, no hay temor, no hay temor. La respuesta es: ¿tienes miedo? Conoce a Cristo, conoce a tu Creador. Y cuando conozcas su amor, echa fuera el temor. Si tú le has fallado, si tú te has ubicado en la lista de pecados que había ahí y todavía estás ahí, hoy sal por ahí libre. Tu deuda ya fue pagada. Cierra tus ojos y pídele perdón a Dios. Y recibe el perdón de Dios hoy. Y sal libre por esa puerta. Y ahí en tu lugar dile: Señor Jesús, reconozco que te he fallado. Reconozco mi pecado que está delante de ti. Nada se oculta ante tus ojos. Tú conoces todo de mí, Señor. Pero quiero ser libre. No quiero seguir esclavo de ese pecado. Libérame, Señor. Dame de tu espíritu.
Yo no puedo cambiar, pero tú sí me puedes cambiar. Dame de tu espíritu, Señor. Yo renuncio, Señor, a mi pecado. Yo renuncio a eso que me aleja de ti. Y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Derrama tu espíritu en mí. Lléname de ti. Sé tú mi autoridad. Te entrego el timón de mi vida, Señor. Dirige mis pasos. Límpiame y seré más blanco que la nieve. Hoy empiezo una nueva vida contigo. Yo te seguiré, Jesús. Leeré tu palabra. Oraré. Caminaré contigo, Señor. Y tú ayúdame a vencer mi carne, a vencer mis miedos, a vencer mis tentaciones, mi carácter. Que todo esté sujeto a tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Yo creo en ti. Y gracias, Jesús, por amarme y haber dado tu vida por mí en esa cruz. Gracias, Padre, por haber entregado a tu único Hijo para perdón de todos mis pecados y darme vida eterna a tu lado. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú me vas a dar ese poder sobrenatural para vencer mi carácter, esas tentaciones, y todo estará sujeto a ti. Gracias, precioso Dios. Te amo, Señor. Amén. Amén. Ay, familia, que Dios me los bendiga. Coman frutas y verduras y nos vemos, primero Dios, el próximo domingo y en los estudios bíblicos entre semana.